Buenísimo, muchísimas gracias Ernesto, muchísimas gracias Edgar del YBT. Primero darles la bienvenida a todos los chicos que están participando de esta sesión. De hecho, la presentación del panelista del día de hoy estaba programada en la misma sesión en la que tuvimos la participación de Laura de Techo, de la Oficina de Techo Regional. Sin embargo, ahora estamos recuperando esta sesión, entonces es importante que todos prestemos muchísima atención a lo que Ernesto nos tiene que enseñar el día de hoy. Ya les vamos a dar luego las indicaciones de cómo va a ser la evaluación 3, porque la evaluación 3 o la evaluación de la sesión 3 va a incluir tanto la presentación de Laura de Techo como la presentación de Ernesto. Entonces, eso es muy importante. Entonces, iniciamos con esto esta sesión de capacitación o de proyecto de construcción de capacidades del programa Embajadores Ciudadanos de Agenda 2030. Y como siempre, agradecer al Young American Business Trust por facilitar esta plataforma educativa que nos reúne desde diferentes partes del continente. También agradecer a nuestros aliados estratégicos, como es la campaña de acción para los ODS de Naciones Unidas, con quienes estamos trabajando el tema de la facilitación de la encuesta en el mundo 2030, con Proyecto Everyone, a través de su iniciativa La Elección Más Grande del Mundo, con el Young American Business Trust, nuestro aliado estratégico para el componente educativo, y también al equipo operativo de Millennials Movement, que venimos trabajando para desarrollar las actividades del programa. Asimismo, hacer una mención especial al Centro Latinoamericano para las Juventudes, que es la organización que el señor Ernesto Rodríguez viene representando el día de hoy, que nos va a apoyar, que nos va a brindar su conocimiento para que todos aprendamos sobre el rol de la sociedad civil liderada por jóvenes. Es por eso que, si bien es cierto, al inicio nosotros consideramos que esta sesión, esta quinta reunión virtual, iba a tomar la capacitación número 5, estamos de alguna manera haciendo la conexión con la sesión 3. Entonces, esta va a ser la sesión 3, parte 2, eso es muy importante. Entonces, va a ser el rol de la sociedad civil y la juventud para no dejar a nadie atrás. Ya tuvimos la presentación de Laura, de Techo, Chile, de la Oficina Regional de Chile, y continuamos con esta sesión virtual 3, parte 2, con la presentación de Ernesto Rodríguez. No podemos empezar sin antes mencionar que nos sigan en redes sociales, en Twitter a través de @tnmmillennial y en Facebook con Millennials Movement. Y si están publicando en redes sociales, que puedan usar los hashtags Embajadores Ciudadanos 2030, hashtag Juventudes 2030 y hashtag LAC o LAC 2030. Con esta introducción le damos el paso a Ernesto Rodríguez. Él es director del Centro Latinoamericano de Juventudes, CELAJU. Él es un especialista en políticas públicas y juventudes, y es un experto que ha venido trabajando en diferentes espacios, con diferentes organizaciones, como lo es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde las oficinas regionales, también con la Organización Iberoamericana de la Juventud, y hoy tenemos el gusto de tenerlo en esta capacitación de Programa Embajadores Ciudadanos Persona 2030, la sesión 3, parte 2. Entonces, con toda esta introducción, Ernesto, el espacio es tuyo, tienes el micro activado. Solo avísame cuando tú desees que nosotros pasemos la diapositiva y vamos pasando la diapositiva para que tú puedas desarrollar tu presentación. Perfecto, muchas gracias, Rosario. Bueno, espero que me escuchen bien. Muchas gracias por la invitación para participar de esta actividad. Es muy grato para mí compartir con ustedes estos ratos de trabajo en común. El tema del que me han pedido que comente tiene que ver con el vínculo entre jóvenes y sociedad civil en cuanto a cómo participar en relación a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pensando en perspectiva más de futuro en estas materias. Y yo quise hacer una presentación centrada en lo que el subtítulo dice de esta presentación, asumiendo que en torno a estos temas hay visiones disímiles y alternativas en disputa en América Latina.
Sobre esta base es que quisiera plantear un poco mis puntos de vista. La siguiente diapositiva, por favor. Donde la idea básica es que, digamos, no existe una única visión en todo esto. Si miramos la Agenda 2030 en general, para recordar un poco cosas que ustedes quizás ya hayan visto, y desde mi particular punto de vista, creo que es una agenda que tiene potencialidades y a su vez tiene limitaciones o límites importantes. Entre las potencialidades creo que cuenta con el aval prácticamente de todos los países del mundo, en la medida en que ha sido aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas por un amplísimo, prácticamente total conjunto de países miembros. Define además áreas prioritarias de intervención y metas de gran relevancia en torno a los 17 ODS, a los indicadores, a los medios de verificación, etc. Y en América Latina se ubica bien al enfrentamiento a las desigualdades sociales como prioridad central para su implementación efectiva, que creo que es un tema muy relevante. La agenda del, digamos, lo que fueron los ODM en el periodo anterior, tenían una visión más acotada a la pobreza. En este caso hay una visión mucho más centrada en el enfrentamiento a las desigualdades, que es un enfoque mucho más integral, mucho más amplio, mucho más consistente desde mi punto de vista. Pero a su vez la Agenda 2030 tiene límites, no define claramente cómo se implementará en concreto en la práctica, si bien tiene directrices y orientaciones en muchos aspectos. Algunas de sus metas están en cuestión con los cambios de gobierno en países clave. Es otro tema que yo diría es muy importante. Por ejemplo, no es menor el hecho de que el nuevo gobierno en Estados Unidos se haya salido de los acuerdos vinculados con cambio climático, haya salido de varios organismos de Naciones Unidas y haya, por tanto, resentido las posibilidades reales de su propia cooperación y su propia participación e involucramiento en el desarrollo de esta Agenda 2030. Por lo tanto, ya no es la misma, ya no tiene la Agenda 2030 las mismas posibilidades, las mismas potencialidades que tenía en el momento de su aprobación, donde todavía teníamos otro gobierno en Estados Unidos. El presidente Trump ha mostrado muy claramente una actitud totalmente distinta frente a este tipo de iniciativas globales, y bueno, eso condiciona evidentemente los éxitos a futuro. Y yo diría que la otra limitación importante es que el sistema de monitoreo y evaluación es pertinente, pero no cuenta con suficientes indicadores para el seguimiento a realizar, en particular en relación a jóvenes. Por tanto, también en ese sentido hay una limitación importante. En la siguiente diapositiva. Esa. Yo diría que, yendo a la esencia del título o del subtítulo que le puse a esta presentación, yo diría que hay dos grandes enfoques en disputa hoy en día en América Latina. Lo que podríamos denominar el enfoque neoliberal y por otro lado lo que podríamos denominar el enfoque neodesarrollista, que agruparía a gobiernos progresistas, de izquierda, etcétera, etcétera. Yo diría que en ese sentido las visiones en relación al rol de la sociedad civil son bastante distintas en un enfoque y en otro, y estos dos enfoques están en permanente disputa en todos nuestros países, permanentemente. En algunos casos, en algunas coyunturas, predomina más uno que el otro, y así sucesivamente, pero no es que haya una presencia hegemónica de uno de los dos, sino que están en completa, en una interacción, en muchos casos conflictiva, en casi todos nuestros países. En el enfoque neoliberal, la sociedad civil debe ejecutar con total autonomía lo que los gobiernos no hacen o hacen mal. Este creo que es un criterio muy, muy importante. Se debe acompañar además la lógica de los mercados, evitando los conflictos sociales y políticos, otra característica muy importante, creo, en este enfoque. Y se debe priorizar la responsabilidad social empresarial y el voluntariado en línea con las dinámicas del mercado y de las empresas. Creo que son tres características muy centrales del enfoque neoliberal, que son muy distintas a la del enfoque neodesarrollista. En este enfoque neodesarrollista, la sociedad civil debe acompañar a los gobiernos apoyando sin condiciones la agenda oficial, un enfoque diferente porque tiene digamos, una impronta mucho más estatista que la pro mercado del enfoque neoliberal. La prioridad son, en este enfoque neodesarrollista, las grandes políticas públicas, y estas deben ser el marco en que opere la sociedad civil, que creo que es otra diferencia importante, y la prioridad debería estar ubicada en los movimientos sociales, dado que representan los intereses del pueblo, y no necesariamente o no solamente en las organizaciones de la sociedad, en las organizaciones no gubernamentales, en un matiz creo importante respecto a lo que era la prioridad que vimos en el caso del enfoque neoliberal, mucho más centrados en dinámicas de mercado y de las propias empresas privadas en gran medida.
Por tanto, creo que hay un contrapunto importante en este sentido que es muy relevante tener presente. Siguiente diapositiva. Yo quisiera poner algunos ejemplos concretos para ver esto un poco más, mucho más claramente de qué estamos hablando, digamos, porque si no puede parecer muy etéreo lo que estamos comentando. Y bueno, seleccioné aquí 5 áreas en las que creo que estos dos enfoques muestran claramente sus diferencias. En educación, por ejemplo, estamos ante un contexto en el cual se promueve la educación pública, gratuita y de calidad, como plantean los enfoques neodesarrollistas, o estamos ante la presencia del impulso a programas centrados en vouchers y en universidades de garaje para favorecer la enseñanza privada. Son dos enfoques bien distintos y ambas cosas están en pleno desarrollo en nuestros países. La idea básica es, en este caso, muy clara, que en el primer caso estamos planteándonos un énfasis muy fuerte en la educación pública y en el segundo estamos más bien planteando un énfasis muy fuerte en la enseñanza privada, evidentemente. En empleo nos pasa algo por el estilo. Estamos trabajando con enfoque de oferta o con enfoque de demanda. Estamos planteándonos trabajo dependiente decente o emprendedurismo. Estamos enfatizando proyectos puntuales o reformulación de políticas de empleo. Son preguntas claves porque en el fondo de todas estas cosas tenemos ejemplos en América Latina hoy en día. En varios países como México o Colombia, por ejemplo, se han puesto en práctica programas de inserción laboral para jóvenes en los que se invierten muchísimos recursos, pero esos recursos van se canalizan, se brindan a las empresas privadas que contratan jóvenes. Mientras que en otros contextos, los mismos programas centrados en la generación del primer empleo, que es una tendencia que está muy de moda en América Latina hoy en día, está más centrada en hacerle llegar los recursos no a las empresas que contratan jóvenes, sino directamente a los jóvenes que a través de pasantías, a través de becas o de financiamiento para pasantías en empresas y cosas por el estilo, que es muy distinto que destinar esos recursos a los empresarios que contratan jóvenes vía sobre todo de exoneraciones tributarias, que es un mecanismo muy particular, evidentemente. Por tanto, yo diría que estamos en ese sentido en enfoques bien distintos. Lo mismo cuando hablamos del énfasis en el emprendedurismo, por ejemplo, un énfasis que hace muy claramente el enfoque neoliberal, pero que contrasta mucho con el enfoque que plantea el enfoque neodesarrollista, o la perspectiva neodesarrollista, donde hay un énfasis mucho más marcado en el impulso del trabajo dependiente, pero trabajo decente, digamos, trabajo bien remunerado, con buenas coberturas sociales, en condiciones adecuadas de funcionamiento, etcétera, etcétera. Son, reitero, enfoques y experiencias bien diferentes en ese sentido. En salud nos pasa un poco lo mismo. Estamos hablando de enfoques punitivos o de nueva agenda de derechos. Estamos hablando de acceso a salud sexual y reproductiva o fomento de la abstinencia. Son dos enfoques bien distintos, evidentemente. Por ejemplo, en relación a las drogas o al aborto, o dicho de manera más pertinente, la interrupción voluntaria del embarazo, o a temas como el matrimonio igualitario y cosas por el estilo, tenemos enfoques bien distintos, evidentemente. Hay un enfoque mucho más centrado en el control y en la represión, el aborto ilegal, las drogas también como un tema fuera de la ley, el aborto clandestino, en fin, y cosas por el estilo, que son muy distintas a lo que ocurre en países como Uruguay, por ejemplo, donde ha habido 3 leyes claves en estas materias que han legalizado el aborto, han legalizado el matrimonio igualitario, han establecido el matrimonio igualitario y han legalizado todo el ciclo vinculado con la marihuana, en un contexto donde Uruguay, el Estado uruguayo, produce, comercializa y regula los consumos de la marihuana en un ciclo completo, en ese sentido. Y en relación al embarazo adolescente, por ejemplo, es claro que una cosa muy distinta es fomentar la abstinencia como principal estrategia para prevenir los embarazos en adolescentes, que hacerlo a través de acceso a información y a servicios de salud sexual y reproductiva, que es un enfoque totalmente distinto, evidentemente. En participación ciudadana nos pasa un poco lo mismo. Estamos hablando de reconocimiento de movimientos juveniles o de creación de grupos afines. Estamos hablando de participación simbólica o de participación en la toma de decisiones.
Estamos hablando de participación individual o colectiva. Yo creo que todo esto es muy importante porque también son enfoques bien diferentes, ¿sí? En general, el enfoque neoliberal trabaja en torno a la creación de grupos afines y en el no reconocimiento de los movimientos juveniles existentes realmente. Trabaja mucho más en la participación simbólica de los jóvenes y no en la toma de decisiones, y trabaja mucho más en el fomento de la participación individual. En cambio, el enfoque neodesarrollista tiene un enfoque mucho más centrado en la participación colectiva, en un reconocimiento de los movimientos juveniles y en un intento por lograr que los jóvenes participen en la propia toma de decisiones, que es un enfoque bien diferente, evidentemente. Y otro tanto nos pasa en el campo de la seguridad y la convivencia. Estamos hablando de vigilar y castigar o de prevenir y promover. Estamos hablando de escuelas seguras o de escuelas abiertas, de justicia penal o de justicia restaurativa. Son, reitero, también enfoques bien distintos. En el enfoque neoliberal, la tónica es vigilar y castigar, evidentemente, en esto muy respaldado por enfoques neoconservadores que están muy de moda últimamente en América Latina, a través de iglesias evangélicas muy conservadoras y otros mecanismos por el estilo. Se trabaja mucho más en el modelo de escuelas seguras, esto es, para prevenir la violencia en los establecimientos educativos, trabajar sobre la base de instalación de cámaras de seguridad, presencia policial en los colegios, instalación de escáneres en las entradas para controlar ingreso de metales y cosas por el estilo, que es muy distinto a y una justicia penal, digamos, en el sentido de, quienes cometen delitos tienen que pagar las penas correspondientes sin grandes diferencias. Y en cambio el enfoque neodesarrollista, que se impulsa desde experiencias más progresistas o de izquierda, la idea básica es que más que vigilar y castigar, lo que hay que hacer es prevenir y promover, prevenir estas cuestiones de violencia y promover entornos de paz, que es muy distinto de simplemente castigar a la comisión de delitos. Se trabaja mucho más con el modelo de escuelas abiertas, esto es impulsar acciones y actividades en los fines de semana, los días feriados, los periodos de vacaciones, etcétera, para toda clase de actividades lúdicas, recreativas, deportivas, culturales, etcétera, donde los jóvenes además, digamos, actividades abiertas al conjunto de los adolescentes y jóvenes, y no solamente a los estudiantes, por cierto, a las comunidades del entorno, y donde los jóvenes tienen un rol muy protagónico en la decisión de qué se hace, cómo se hace, etcétera, que es muy distinto del modelo anterior que comentábamos de escuelas seguras. Y en el campo de la justicia, más que de la justicia penal, lo que se plantea es la idea de la justicia restaurativa, de las medidas alternativas a la privación de libertad, la libertad vigilada y cosas por el estilo, que apuestan mucho más a la reinserción social, a la recuperación, a la compensación de los hechos cometidos y catalogados como delictivos, etcétera, etcétera. Por tanto, digo, son ejemplos muy claros, muy concretos de las diferencias existentes entre estas dos miradas, que reitero, coexisten permanentemente en todos nuestros países y son impulsadas por agentes distintos. En muchos casos, en los mismos gobiernos, estos dos enfoques se contraponen. Las secretarías de Desarrollo Social o de Educación y Salud, o de Trabajo, trabajan con enfoques más neodesarrollistas, pero las secretarías de Seguridad o mecanismos por el estilo trabajan con enfoques netamente punitivos. Y esto también se da, sin duda, en las diferencias que existen entre los gobiernos y la sociedad civil en muchos aspectos, o entre los gobiernos centrales y los gobiernos a nivel local y cosas por el estilo. De manera que, ocurre que también hay diferencias a veces entre los poderes ejecutivos y los poderes judiciales. La seguridad para un gobierno determinado en el poder ejecutivo funciona en base al enfoque punitivo, pero la justicia trata de ajustarse más a un enfoque de derechos humanos y cosas por el estilo. Entonces creo que este es un aspecto no menor porque nos hace a lo que realmente podemos hacer a futuro en este tipo de contextos. La siguiente diapositiva, por favor. La pregunta entonces sería decir si en todo este contexto se pueden desarrollar estrategias más autónomas. Es decir, si desde la sociedad civil, los jóvenes en particular, pueden impulsar este tipo de cosas con más autonomía, con más pertinencia, etcétera, a futuro, pensando en que eso colabore efectivamente con el desarrollo y la implementación de la Agenda 2030 y los ODS que forman parte de la misma. Por tanto, hay algunas preguntas que son muy
muy relevantes en ese sentido, ¿no? Es posible ir más allá del estadio del mercado, priorizando la participación ciudadana autónoma, digamos. Esto del tercer sector existe, tiene potencialidades, puede desplegarse efectivamente. ¿Cómo consideramos este tipo de cosas, ¿no? La verdad que es un tema donde, reitero, las condiciones específicas de cada país y de cada contexto particular son muy relevantes. Por tanto, no es una pregunta que se pueda responder genéricamente, sino analizando las condiciones específicas en cada contexto particular, evidentemente. ¿Puede la sociedad civil aportar propuestas concretas en cuanto al cómo implementar la Agenda 2030? Esto también es muy importante porque en general desde la sociedad civil se trabaja mucho en torno a qué hacer, pero muy poco en torno a cómo hacerlo. ¿Sí? Decimos, bueno, hay que lograr ampliar la inserción laboral de los jóvenes. Ok, estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo se hace eso? Dándole, concediendo exoneraciones impositivas a las empresas, como decíamos hoy, o apoyando el desarrollo a través de becas y de pasantías, canalizando los recursos directamente hacia los jóvenes. En fin, y así en cada caso concreto. Otra pregunta clave, ¿cuál debería ser el rol a cumplir prioritariamente desde la sociedad civil? Hay que ejecutar proyectos, hay que sensibilizar a la opinión pública, hay que apoyar el control social de políticas públicas en los tres poderes del Estado, hay que hacer las tres cosas a la vez, quién hace qué, en fin, creo que son como distintos énfasis, distintas posibilidades que nos abre el trabajo en estas materias, evidentemente. Por tanto, definitivamente no es lo mismo ejecutar proyectos específicos que trabajar en la sensibilización de la opinión pública o trabajar en mecanismos de control social, que en algunos casos se llaman vedurías, en otros casos se llaman, digamos, en fin, mecanismos de muy diversa índole, y que tratan bueno, que a través de ese tipo de mecanismos la sociedad civil, la ciudadanía en general, controle efectivamente lo que se hace desde las políticas públicas en los distintos poderes del Estado. Y a eso habría que agregar que, bueno, qué capacidades generales y específicas deberían desarrollar las organizaciones de la sociedad civil para aportar más y mejor en estas esferas. Alcanza con ciertas sensibilidades básicas para todo esto, alcanza con adherir a algún conjunto de presupuestos o de valores mínimos de solidaridad, etcétera, o hace falta también capacitarse más técnicamente en conocer a fondo cómo funcionan las políticas públicas, cómo se puede incidir en la toma de decisiones, cómo se pueden evaluar mejor las cosas que se hacen o se dejan de hacer, cómo identificar los impactos efectivos en cada caso y así sucesivamente. Creo que, reitero, hay muchas posibles respuestas a esta pregunta y todas son igualmente pertinentes. Y reitero, también en este caso creo que hay que hacerlo en torno a contextos concretos. No hay respuestas únicas para cualquier tipo de circunstancia en materia de espacio o de tiempo, evidentemente. Siguiente, por favor. Con esto yo creo que podemos llegar directamente a uno de los temas centrales, y es cómo la Agenda 2030 y las y los jóvenes en América Latina se pueden relacionar e interrelacionar de la mejor manera posible. Yo diría que en este caso concreto, ya mirando el tema concreto en relación a los jóvenes, habría que destacar estos 4 o 5 puntos que me parece son muy importantes. En primer lugar, las metas sobre juventud están dispersas y no siempre definidas con perspectiva generacional o de juventud. Hay algunas metas vinculadas con educación, otras con salud, otras con participación, algunas con justicia, pero no hay una mirada común todavía en estas materias. Y creo que eso limita bastante las posibilidades de participar en este tipo de cosas. Toda la agenda está organizada en torno a los 17 ODS y no en torno a sectores poblacionales específicos, con lo cual hay que hacer todo un trabajo de identificación más precisa de todo aquello que pueda estar relacionado con juventud en los distintos ODS como tal. En ese sentido, el Pacto Iberoamericano por la Juventud tiene potencialidades y también límites, como decíamos antes, en relación a la agenda en general. Yo creo que tiene potencialidades en cuanto a los enfoques, en cuanto a la forma en que mira todo este tipo de cosas, pero también tiene limitaciones importantes en cuanto a lo que son las prioridades que establece. Es un pacto que incluye muy pocas cosas en materia de educación y de salud, por ejemplo. Prioriza cosas vinculadas con tecnología de la información y la comunicación, para mi gusto, de manera exagerada.
y no tiene un equilibrio adecuado en torno a cuáles son las y deben ser las prioridades en estas materias. Me parece que, por tanto, hay que tenerlo como referencia, pero hay que tratar de tener con el Pacto Iberoamericano una mirada crítica también que permita identificar sus límites para poder compensarlos de la mejor manera posible. Lo otro muy importante es que no hace para nada ni la Agenda 2030 ni el pacto es definir con precisión, con claridad, con contundencia, con qué tipo de enfoques se debería trabajar. Yo creo que coexisten en este sentido, en todos estos instrumentos internacionales, dos enfoques que son bien distintos y que tienen características y consecuencias bien diferenciadas, evidentemente. Por un lado, vamos a considerar a los jóvenes como un simple grupo de riesgo o vamos a trabajar con los jóvenes asumiendo que son sujetos de derecho. Puede parecer una cosa muy trivial o muy teórica, pero es muy importante y muy concreta, porque si consideramos que son un simple grupo de riesgo, vamos a trabajar solamente con los jóvenes en riesgo y vamos a atender esos riesgos, evidentemente. Riesgos digamos, de vincularse a contextos, a entornos violentos, riesgos vinculados con el embarazo precoz, con el consumo de drogas, en fin, con todos los riesgos que podemos imaginarnos en la materia. Y si trabajamos en ese sentido solo con los jóvenes en riesgo, vamos a tener que tratar de decir, bueno, los riesgos son estos, los jóvenes que están en riesgo son estos, y las posibles soluciones son estas. Y muy poco más que eso. En cambio, si hablamos de si asumimos que los jóvenes son sujetos de derecho, las políticas públicas y todo lo que hagamos van a tener que tener una incidencia muy fuerte en la vigencia y el respeto efectivo de esos derechos de los jóvenes. Desde esa perspectiva, no hay que trabajar solo con los jóvenes en riesgo, sino con el conjunto de los jóvenes, independientemente de si estén o no estén ante situaciones de riesgo. Va a haber que trabajar con la lógica de una mirada integrada e integral y no solamente atendiendo riesgos, sino también asumiendo que los jóvenes, además de enfrentar algunos riesgos, tienen unas potencialidades enormes para hacer un montón de cosas que también deben ser tenidas en cuenta en ese sentido. Y por tanto, no es solamente pensar en que los jóvenes sean, como en el grupo de riesgo, como en el enfoque de riesgo, un simple destinatario o receptor pasivo de políticas públicas, sino que en el enfoque de derechos, los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo y por tanto pueden y deben participar activamente en todo este tipo de dinámicas. De nuevo, estos dos enfoques están en funcionamiento permanentemente en todos nuestros países, en todas las administraciones de gobierno, a todos los niveles, nacional, local, departamental, provincial, etcétera. Y creo que también el punto es cómo se pueden identificar las prioridades que se fijan en cada caso, de qué dependen esas prioridades que se han fijado y cómo poder hacer para reformularlas cuando se considere que esas prioridades no son pertinentes, evidentemente. Por tanto, el punto siguiente tiene que ver directamente con todo esto, en el sentido de decir, las personas jóvenes no pueden ser solamente destinatarias de políticas y deben ser consideradas como actores estratégicos del desarrollo, evidentemente. Son también diferencias muy marcadas en la materia, digamos. Y yo diría que el otro punto muy relevante es esta idea de cuáles son las prioridades y cuáles son los enfoques pertinentes en términos de estrategias operativas como tal. Y en esto hay también dos enfoques muy diferentes planteados. Por un lado, la idea con la que hemos trabajado, el enfoque con el que hemos trabajado durante décadas en América Latina, que es crear espacios específicos para las juventudes, esto es crear casas de la juventud, clubes juveniles, tarjeta joven, parlamento joven, instituto de la juventud, comisión municipal de juventud, consejo de la juventud y un largo etcétera en la materia, a todo lo que hemos encontrado, hemos puesto el rótulo de joven, juvenil o juventud. Y creo que en la creación de esos espacios específicos, en todos los casos se hicieron con la perspectiva de poder integrar más y mejor a los jóvenes, pero en los hechos lo que se ha hecho es reforzar mucho su exclusión o su aislamiento, evidentemente, porque se trata de espacios específicos muy artificiales, donde no existen otros actores con los que interactuar, que sí existen en la sociedad, evidentemente. Entonces, ahí hay una forma de trabajar muy concreta que es muy diferente a lo que se plantea en este último punto de tratar de dotar de perspectiva generacional a todas las políticas públicas, que es una lógica muy distinta a la de crear espacios específicos. Las mujeres han trabajado mucho con esta perspectiva en América Latina, han trabajado por crear espacios específicos para las mujeres también, sin duda, pero sobre todo han tratado de dotar de perspectiva de género a todas las políticas públicas, que es muy distinto de trabajar para generar espacios específicos para las mujeres.
Yo creo que emulando el trabajo mucho más exitoso que han tenido las mujeres que el que han tenido los jóvenes en América Latina, habría que pensar en que a futuro nos propusiéramos trabajar con la idea de dotar de perspectiva generacional a todas las políticas públicas, para lo cual implica que las políticas públicas tengan una clara definición en términos de ciclo de vida, en términos de curso de vida, que no es lo mismo que ciclo de vida, obviamente. La idea del ciclo de vida es una cuestión puramente etaria, puramente de establecer grupos de edad. El enfoque de curso de vida más bien es la idea de que podamos seguir las trayectorias personalizadas de esas personas que existen en cada uno de esos grupos poblacionales, de cada uno de esos grupos de edad, porque realmente son muy distintos la forma en que se viven las mismas edades según los condicionamientos sociales, económicos, culturales, políticos, etcétera, del entorno en el que crecen y maduran los propios jóvenes. Entonces hay como una perspectiva también muy distinta en las materias. Creo que allí se resumen, digamos, los principales temas vinculados en este sentido. No sé si queda alguna diapositiva más. No recuerdo exactamente. ¿La siguiente? Ah, sí, sí. Y la otra pregunta clave es cómo hacemos para trabajar en materia de futuro sostenible en América Latina. Creo que aquí hay que reafirmar algunas cosas que son muy importantes. Lo primero, ubicar el combate a las desigualdades sociales y no solo la pobreza en el centro de la Agenda 2030. Esto es muy, muy importante. Y cuando hablamos de desigualdades sociales en América Latina en general, hablamos de desigualdades de ingreso. A veces hablamos también de desigualdades de género. De vez en cuando hablamos de desigualdades étnicas y raciales, pero jamás hablamos de desigualdades etarias. Y también existen, evidentemente. En un país como Uruguay, por ponerlo de ejemplo nuevamente, pero ahora en sentido contrario al que puse anteriormente, la pobreza hoy en día en Uruguay está ubicada, es el país con menor nivel de pobreza de América Latina, está ubicada en el 8% aproximadamente, pero si uno mira por edades, la pobreza afecta apenas al 3% de los mayores de 65 años y al 35% de los menores de 15 años. Estamos hablando de que es una pobreza muy concentrada en niños y adolescentes, en un país donde los seguros sociales son muy importantes y favorecen muy ampliamente a la población adulta y sobre todo a los adultos mayores. Entonces, las desigualdades etarias, las desigualdades en ese sentido en el ciclo de vida son muy importantes y también hay que tenerlas en cuenta, junto con las otras, obviamente, pero sin descuidarlas. En segundo lugar, hay que promover la plena vigencia y el respeto total a los derechos humanos a todos los niveles. Estoy trabajando mucho en Honduras ahora, por ejemplo, en estos momentos, y en Paraguay y en algunos otros países por el estilo, donde los temas vinculados con derechos humanos están siendo realmente, digamos, afectados por procesos realmente muy complejos, o en países como Colombia, donde están siendo asesinados líderes sociales y comunitarios y políticos de toda clase y tipo en un contexto donde se supone que se ha logrado la firma de acuerdos de paz con la guerrilla más importante de ese país, con la FARC, y eso también nos ocurre en otros países donde la vigencia de los derechos humanos es realmente muy limitada, digamos, ¿no? Todos los debates que hemos tenido en torno a estos temas en varios países como Brasil o como México, donde los temas de la violencia son realmente muy fuertes, nos llevan a pensar en que este tema de la vigencia plena y el respeto total de los derechos humanos debe ser una consigna muy fuerte a levantar a futuro. No se puede trabajar en estos temas de Agenda 2030, de ODS, etcétera, suponiendo que esto es algo que está vigente, que funciona, que no hay problema, etcétera, etcétera. En tercer lugar, hay que combatir la corrupción y fomentar la transparencia en la gestión pública a todos los niveles. Aquí los países de la región se amontonan para ver en cuál hay más corrupción y en cuál hay menos transparencia. Pero yo diría que todos los problemas que han surgido a partir de todo el escándalo vinculado con la empresa Odebrecht de Brasil ha implicado a candidatos presidenciales, a expresidentes, a figuras claves de nuestros países, y están amenazando con hacer caer realmente, o ya han hecho caer a varios mandatarios en nuestro país, en nuestros países. El caso de Guatemala puede ser un caso muy particular en ese sentido. Hay expresidentes presos, el presidente actual está siendo investigado en muchos aspectos en ese sentido, y así sucesivamente. El expresidente de Guatemala está preso junto con la mitad de su gabinete ministerial, o sea, estamos hablando de situaciones bien complejas en ese sentido.
hay que también fortalecer mucho la democracia, fomentando la participación ciudadana a todos los niveles. Yo creo que esto es muy, muy importante, pero para que ello sea tal, la participación ciudadana no puede remitirse solamente a la participación electoral. Hay que lograr que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones, que es algo bastante más complejo y bastante más difícil de lograr. Y donde siempre hay intereses que tratan de evitarlo, evidentemente. Yo diría que todas las experiencias, por ejemplo, vinculadas al presupuesto participativo, esto es la idea de que la ciudadanía participe en la asignación de los recursos públicos en las distintas esferas del desarrollo, es una herramienta muy potente, al igual que la participación ciudadana en los mecanismos de control social que mencionábamos antes, como una posibilidad muy concreta, y así sucesivamente. Y hay que asumir decididamente el rol de las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo, y no simplemente como destinatarios pasivos de lo que el Estado pueda o no pueda hacer efectivamente por ellos. Me parece que son como, como 5 parámetros que son realmente muy importantes para pensar en que esto sea sostenible en el largo plazo. Cuando hablamos de desarrollo sostenible no hablamos solamente de temas vinculados con ambiente, por cierto, hablamos de la sostenibilidad del tiempo de las reglas del juego democrático, del desarrollo del crecimiento económico, de la igualdad social, de la diversidad cultural, de muchas dimensiones que efectivamente va mucho más allá de lo que pueden ser los temas más estrictamente vinculados con el clima, por ejemplo, o el cambio climático, que por cierto es una esfera en la que hay que trabajar mucho y donde, como decíamos antes, hay países muy significativos y muy grandes que son los principales contaminadores del mundo que han salido de los acuerdos en la materia, como Estados Unidos, y que resienten mucho este tipo de cosas. Por tanto, yo diría que esto hay que trabajarlo mucho y muy bien a futuro, evidentemente. En algunos otros aspectos tenemos países como Canadá, por ejemplo, que difunden en el mundo una imagen mucho más vinculada con la democracia, con la tolerancia, con la diversidad, etcétera, pero que hay muchas empresas canadienses en el campo minero, por ejemplo, que están causando realmente desastres en países como el Perú, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, que efectivamente, digamos, son también cuestiones muy, muy importantes a tener en cuenta, evidentemente. Y donde hay algunos sectores en particular de la población, como pueden ser los grupos indígenas o los grupos afrodescendientes, que enfrentan en ese sentido circunstancias muy particulares, muy dolorosas, donde los problemas son realmente muy, muy grandes, ¿no? Por tanto, yo diría que hay que pensar en que, digamos, primero el futuro sostenible en América Latina está entre signos de interrelación, como está planteado en esta lámina, porque no es así de simple que eso simplemente se arregle con declaraciones conjuntas y cosas por el estilo. Es algo que hay que construir, evidentemente. Y la respuesta a la pregunta de cómo construirlo es una pregunta, son respuestas claves desde todo punto de vista. Algunos de estos elementos, estos 5 elementos, habría que pensar en revisarlos muy concretamente en cada caso particular para saber cómo estamos trabajando en estas materias, evidentemente. Siguiente. Y ahora sí, terminando. Yo diría que, como pueden ver, he formulado más preguntas que respuestas, pero en todo caso me parece que esa es la base para que podamos seguir dialogando, sigamos formulando preguntas relevantes y procurando respuestas pertinentes, porque no siempre, digamos, hacemos las preguntas correctas ni logramos tener las respuestas correctas. Necesitamos que haya una consistencia fuerte en ese sentido. Y yo los invito, por tanto, a que podamos hacer este ejercicio sistemáticamente, revisando muchas de estas cosas. Acaba de publicarse un libro, por ejemplo, en estos días, por parte del grupo de investigadores sobre juventud del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que está en línea, por cierto, en la web claxo.org, sobre infancias y juventudes en América Latina, en el que, entre otros, hay un artículo de mi autoría a propósito de muchos de estos temas, y a su vez en esta página web del Centro Latinoamericano sobre Juventud, y refuerzo esta idea de que es un centro sobre juventud y no de la juventud, porque la mayor parte de los que trabajamos aquí hace un buen rato que no somos jóvenes. En este sitio celaju.net van a encontrar mucha literatura, mucha bibliografía sobre estos temas que apenas presentamos de manera muy esquemática en esta presentación. De manera que los invito a que la visiten y a que podamos seguir dialogando y avanzando juntos en toda esta perspectiva. Yo dejaría por aquí esta presentación. Rosario, no sé cómo continuamos. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, de hecho, por la presentación, por explicarnos muy bien cómo es que nosotros
como jóvenes tenemos que considerar diferentes aspectos y cuestionarnos en realidad muchas cosas, porque creo que esa es la base de todo. Nosotros como organizaciones juveniles, como miembros de la sociedad civil, desde la juventud, tenemos que empezar a cuestionarnos acerca de nuestros entornos, tratar de hallar respuestas, no solo para fortalecernos como organizaciones, sino para que nosotros podamos tener un norte dependiendo de cuáles son nuestros valores, nuestros principios éticos o nuestras inclinaciones ideológicas. Eso es muy, muy importante para que todos de alguna manera podamos hacer estos ejercicios de introspección, de cuestionamiento, de crítica constructiva y así podamos continuar con nuestras acciones como sociedad civil. Lo que sigue ahora, Ernesto, son un set, tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. ¿Cómo es que funciona? Los jóvenes participantes pueden levantar su mano y nosotros les vamos a dar a ellos el micro para que ellos puedan hablar, les vamos a habilitar el micrófono o pueden hacer preguntas por el chat. Entonces, cualquier persona, chicos, que alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta a Ernesto sobre su presentación, puede solicitar que se les habilite el micrófono, ¿no? Haciendo clic en el icono de la manito o realizando una pregunta en el canal del chat, que lo tenemos aquí, lo tenemos habilitado. Solo hacen clic en chat y envían su pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? También pueden preguntar por el grupo de WhatsApp, aquellas personas que ahorita están conectadas por ahí, que de repente no encuentran alguno de los botoncitos para hacer las preguntas. Vamos, acá tenemos una pregunta. Vamos a ver. Bueno, esto es acerca de, nos dice Navy, que se encuentra con otro compañero, Álvaro Sierra, del Movimiento Ambientalista Colombiano, Nodo Norte de Santander. No puedo conectarse desde su móvil, pero está conmigo tomando el curso. Genial, no te preocupes por eso. Solo nos tienen que avisar por correo electrónico. Ok, ¿alguna persona desea hacer alguna pregunta sobre la presentación de Ernesto? Ernesto, mientras se van formulando las preguntas, de repente de los jóvenes por parte de los asistentes, yo quisiera hacerte, de repente iniciar con una de esas preguntas. ¿Cómo o qué visión tú tienes o cómo consideras o cómo percibes que la participación de los jóvenes se va a ver reflejada en los resultados de la implementación de la Agenda 2030 en los próximos 12 años? De tu experiencia, de lo que vienes viendo en diferentes países de Latinoamérica, de las experiencias en las que estás participando, ¿cómo es que más o menos tú estás percibiendo o ya un poco, no procrastinando, sino teniendo esta visión de futuro sobre el impacto de la participación de los jóvenes en el éxito de la Agenda 2030 en los próximos 12 años? Bueno, yo diría que, que depende mucho del tipo de jóvenes como tal, ¿no? Difícil articular una respuesta única para el conjunto de los jóvenes, porque son jóvenes muy distintos unos de otros, evidentemente. Creo que en el caso de los jóvenes universitarios, que en general son jóvenes de clase media y alta, de nuestras principales ciudades, con entornos familiares más o menos adecuados y con bastantes cosas a su favor, aún con todos los problemas que enfrentan, esta participación puede llegar a ser bastante activa. Son jóvenes que están muy conectados a través de las redes sociales, el uso de Internet, en fin, y todo este tipo de cosas. Y en ese sentido creo que puede haber bastante participación en muchos de estos aspectos. Para otros grupos, en cambio, es mucho más difícil, ¿no? Pensar en jóvenes rurales que están en entornos aislados en muchos de nuestros países, o pensar en grupos indígenas o afrodescendientes, o en grupos LGTBI, o cosas por el estilo, que enfrentan dificultades muy particulares. Eso, para esos grupos va a ser mucho más difícil, evidentemente, porque sus problemas son mucho más específicos, sus situaciones son mucho más críticas y sus posibilidades efectivas de participar son mucho más limitadas, evidentemente. En muchos países de Centroamérica se están haciendo estudios que muestran la existencia de extendida de lo que se llaman los crímenes de odio en relación a estos grupos LGTBI, por ejemplo.
Y en otros países como Brasil o como Colombia o como, Brasil, o como México, se está comenzando a hablar ya con mucha fuerza de juvenicidios, en el sentido de que hay homicidios cometidos contra jóvenes por su propia condición de jóvenes, digamos, no por razones de otro tipo, al igual que hemos tenido que acuñar términos como el feminicidio en relación a las mujeres en ese sentido, cuando las mujeres son asesinadas por razones de género estrictamente y no por ningún otro tipo de factores más generales. Entonces, creo que son situaciones distintas unas de otras y hay que tratar de pensarlas partiendo de sus propias especificidades, evidentemente, ¿no? Y yo diría que además esto es muy claro en algunas áreas específicas, cuando miramos los ODS en particular, probablemente los jóvenes tengan más incidencia en relación a ODS vinculados con educación o con inserción laboral, pero seguramente tengan mucho menos en otros aspectos más específicos en algunos otros ODS, donde que también son muy relevantes, evidentemente, para el futuro de la juventud, y sin embargo, va a haber menos atención relativa, evidentemente. Por tanto, yo diría que nos queda, digamos, tenemos muchísimo trabajo para incentivar más y mejor esa participación juvenil del conjunto, ojalá, de los jóvenes, en relación al conjunto de los ODS y de la Agenda 2030, porque de lo contrario vamos a tener apenas participaciones centradas en responder a ciertas consultas y cosas por el estilo, pero no en una participación efectiva que implique ir viendo cómo avanzan y participar activamente en la construcción de las propias agendas nacionales vinculada con los ODS, que es donde realmente se aplican después, ¿no? Creo, no es solo cuestión de participar en eventos internacionales o en evaluaciones comparadas o cosas por el estilo, que también hay que hacerlo, sino de ver efectivamente cómo se implican en la implementación de las agendas nacionales y aún locales, que son muy importantes para que en los hechos realmente esa participación se concrete, efectivamente, ¿no? Sí, con muchísimas gracias, Alberto, Robert, disculpen, Ernesto, por responderme esta pregunta. Me queda claro que definitivamente las juventudes de la región son bastante diversas y que definitivamente cada grupo, dependiendo de los desafíos particulares que se nos presentan, vamos a tener una participación o un éxito en esa participación mayor o menor. Entonces esperamos que a pesar de aquellos desafíos que los diferentes grupos tenemos que enfrentar como jóvenes y como organizaciones lideradas por jóvenes, definitivamente podamos tener algún tipo de contribución relevante. Y es muy cierto, sí, te doy toda la razón en el tema del involucramiento a escala nacional y local, porque eso creo que es muy importante, porque al final los que tienen que ver reflejados los éxitos de los avances de la implementación de la Agenda 2030 son aquellas personas en nuestras comunidades, en nuestras localidades, quienes de repente en estos momentos atraviesan o enfrentan desafíos o brechas existentes que no les permiten tener un desarrollo adecuado, ¿no? O de repente tener una vida digna con respeto a sus derechos humanos. Con esto yo les doy la palabra a los jóvenes participantes. No sé si tienen alguna pregunta. Todavía no hay ninguna pregunta en el canal de chat. No han pedido levantar la mano tampoco. No sé si alguno de ustedes está interesado en hacer una pregunta directa. Recuerden que pueden hacerlo levantando o haciendo clic en el icono de la manito. Eso para que se les habilite el micro. Pero en el caso que no puedan hablar o que no deseen hablar y quieran escribir, entonces pueden utilizar el canal de chat donde se pueden elaborar algunas preguntas. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta, alguna intervención a la fecha de hoy? Parece que no. Sí, parece que no. Los chicos están, creo que ha sido al parecer muy buena la presentación y han podido entender todo, o están un poco tímidos, entonces, pero bueno, definitivamente, Ernesto, es siempre un placer aprender de ti.
sabe que esta capacitación la vamos a grabar y la vamos a colocar en el canal de YouTube de Young American Business Trust y también de Business Movement para el proceso de evaluación. También importante es mencionar, Ernesto, que en este programa existen organizaciones que están en diferentes partes de la región, organizaciones que están en México, en Guatemala, en Perú, en Bolivia, perdón, en Colombia. En México estamos trabajando con una organización aliada, perdón, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. Entonces, definitivamente es bastante interesante poder ver que las diferentes juventudes nos estamos organizando para poder involucrarnos más en la implementación de la Agenda 2030. Entonces, bueno, no sé si Ernesto tú tienes un mensaje final. No ha habido ninguna pregunta, en realidad, para la presentación por parte de los chicos. No sé si tienes un mensaje final y con eso nosotros podríamos ir dando cerrada esta sesión, que sería la parte 2 de la sesión de proceso de construcción de capacidades número 3 del programa de embajadores ciudadanos Agenda 2030. No sé si tienes un mensaje final, una recomendación, una reflexión de cómo es que nosotros podemos tener éxito en este proceso, en esta jornada de poder involucrarnos en la implementación de la Agenda 2030 y en el éxito de los ODS. De mi parte, simplemente agradecer la invitación, reconocer y respaldar, digamos, enfatizar la relevancia que tiene este espacio de capacitación para la gente joven que está participando. Creo que es muy importante ese compromiso de involucrarse sobre la base de conocer más y mejor los procesos en los que se trabaja efectivamente. Y quizás como un posible desafío para mirar hasta dónde esta presentación ha sido de cierta utilidad en ese sentido, podría ser que cada quien tratara de hacer un ejercicio en su respectivo ámbito de acción acerca de cómo están qué tipo de enfoques predominan de estos que yo planteé, si hay alguno en particular que tenga más fuerza que otros, qué tipo de actores o de instituciones están detrás de esos enfoques, etcétera. Reitero, en cada caso concreto particular del entorno en el que cada uno trabaja, que me parece que puede ser un buen ejercicio para poder aterrizar estos conceptos más generales que hemos tratado de compartir en circunstancias bien específicas, ¿no? Y reitero, muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes para lo que haga falta en cualquiera de los sentidos en que se considere útil y pertinente mi participación. Muchísimas gracias, Ernesto. Entonces, no, gracias a ti más bien por compartirnos un poco de tu experiencia, por siempre estar dispuesto con la disposición de ayudar a los diferentes grupos de jóvenes y de contribuir en esos procesos formativos que para nosotros son muy interesantes porque este es un espacio donde nosotros queremos hacer estos procesos de introspección, conocer un poco más del entorno, conocer mucho más de diferentes enfoques y de esa manera consolidarnos como organizaciones lideradas por jóvenes que tienen una participación relevante en nuestras comunidades en este proceso de alcanzar el desarrollo sostenible al 2030. Entonces, definitivamente, muchísimas gracias. Saludos desde Perú hasta Uruguay, que todo siga súper bien en Solahu. También cuenten con nosotros para las diferentes actividades que ustedes tengan. Va a ser un gusto poderlos conectar de repente con nosotros si tienen alguna actividad. Y con esto nosotros vamos dando cerrada esta parte de preguntas y respuestas y esta sesión de capacitación parte 2 de la sesión 3. Es muy importante mencionar. Nosotros ya tenemos algunas preguntas realizadas por Ernesto que las vamos a considerar en la evaluación número 3, que también van a llevar las preguntas facilitadas por Laura G. de Pecho en Chile. Entonces, solo para terminar con la sesión del día de hoy, importante, el anuncio del día de hoy es, en caso de tener alguna duda, siempre revisar previamente los correos y mensajes enviados. Recuerda que los mensajes enviados también son en diferentes canales. Estamos trabajando con el grupo de Facebook, donde están todos los miembros de sus equipos.
Entonces, si aún no hay miembros de sus equipos que han sido agregados, ustedes deben agregarlos. Primero tienen que hacer clic en el link del grupo de Facebook, y una vez que ustedes estén dentro, tienen que agregar a los miembros de sus equipos, y vamos a ir aprobándolos de acuerdo a los listados de equipos que ustedes han enviado. También es importante cumplir con los plazos establecidos para desarrollar las evaluaciones. De hecho, el 20 de este mes está terminando el plazo para la evaluación número 2, es importante mencionar eso. También seguir las indicaciones de los correos para los envíos de documentos, evaluaciones, etcétera. Es importante mencionar también o hacer el hincapié de que esta es la parte 2 de la sesión de capacitación número 3, que es el rol de las juventudes y de la sociedad civil para la implementación de la Agenda 2030. Y definitivamente estamos tratando de agendar una nueva sesión para poder trabajar algunas temáticas que no se han podido trabajar y que sí nos gustaría que ustedes las tengan presentes. Como ya les mencioné, recuerden que si tienen alguna duda, pregunta, comentario o alguna cuestión en particular, pueden escribirnos al correo de contacto@demillennialsmovement.org. Pueden también los responsables de cada equipo contactarse con nosotros mediante el grupo de WhatsApp o todos los miembros de los equipos a través del grupo de Facebook. Y también, una vez terminado el proceso de construcción de capacidades, vamos a iniciar con las reuniones cada 2 semanas para poder organizarnos entre todos. Finalmente, recordarles que esta es una iniciativa promovida por la sociedad civil en colaboración y alianza con diferentes stakeholders. También recordarles que nos pueden seguir en Twitter con el usuario @TNMMillennial, en Facebook con The Millennials Movement, usando el hashtag Embajadores Ciudadanos 2030, Juventudes 2030, y hashtag LAC o LAC 2030. Recuerden también que ha abierto el manifiesto de jóvenes, espacios seguros para un futuro próspero. Es muy importante, ya hemos tenido la participación de equipos de diversos países quienes nos han contado qué significan para ellos los espacios seguros, y nos han mandado también algunos videos para compartirlos en redes sociales. Lo que les pedimos es que no solo los responsables de equipo puedan participar, sino todas las personas que ustedes consideren necesarias. Esta es una iniciativa pública en realidad, así que si la quieren compartir en sus grupos, con otra gente, están más que invitados para hacer eso. Y finalmente, agradecer a el Young American Business Trust por facilitarnos esta plataforma educativa a través de la cual nos podemos ir capacitando todos juntos, a la campaña de acción por los ODS de Naciones Unidas, con la cual venimos trabajando en la implementación de la encuesta del mundo 2030, y a la iniciativa, al proyecto Everyone, con la iniciativa La Elección Más Grande del Mundo, con quienes venimos trabajando o venimos desarrollando la estrategia para las intervenciones en las escuelas, en la actividad Escuela 2030, y también al grupo operativo de The Millennials Movement por hacer todo el trabajo que están haciendo en el tema de sistematización, envío de correos, generación de esos espacios de capacitación, materiales educativos. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los chicos participantes. Si Ernesto, no sé si Ernesto o si Edgar quisieran agregar algo, les cedo la palabra, y con eso estaríamos terminando con nuestra sesión. De mi parte, un saludo para todos y fuerza a seguir trabajando. En todas estas cosas hay que persistir y no desistir. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, de mi lado, Rosario, primero agradecer al señor Ernesto Rodríguez por la extraordinaria presentación que ha realizado el día de hoy, los consejos prácticos que ha compartido con los participantes de la sesión. Felicidades, una sesión muy completa con información muy enriquecedora. De seguro es de mucha utilidad para cada uno de los jóvenes que nos acompañan en esta tarde, quienes se encuentran trabajando en sus comunidades para empoderar a más jóvenes con la Agenda 2030. Felicidades a cada uno de los panelistas, a todos los participantes. Los exhorto a continuar trabajando como lo han hecho hasta ahora, y sepan que siempre van a tener organizaciones que van a estar apoyándoles en esa gestión. Muchas gracias, señor Rodríguez, y a Rosario también por
ese gran trabajo que está realizando a favor de la juventud del continente. Muchísimas gracias, Edgar. Y entonces estamos en contacto. Y pues no, solo un abrazo a todos. Rosalí, muchísimas gracias por tus saludos, por los agradecimientos. Más bien, gracias a ustedes por estar pendientes en estas actividades. Listo, muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena tarde y hasta pronto.